Celebrado un cónclave que duró 11 días, fue elegido un nuevo papa, un cardenal septuagenario, originario de Creta, que tomó el nombre de Alejandro V. Pese a su humilde origen, este Alejandro era un verdadero sibarita. Su bodega era tan famosa como su generosidad. Tenía muy buen carácter y no sabía negar nada a nadie, aunque le pidieran imposibles. Alejandro conocía la pobreza y por ello experimentaba gran alegría cuando podía hacer felices a los demás. Daba todo lo que poseía y cuando no tenía más, daba al menos su promesa. Inauguró su nueva dignidad glosando en un sermón la frase del Evangelio: y no habrá más que un solo rebaño y un solo pastor, como correspondía a las circunstancias. La cristiandad entera recibió la noticia con alegría. Los participantes del concilio se separaron convencidos de haber conseguido la unidad de la Iglesia, pero ocurrió todo lo contrario, ya que en vez de 2 papas hubo 3, pues los 2 pontífices depuestos rehusaron someterse al elegido por el concilio. Habría sido demasiado optimista quienes hubieran creído que Benedicto XIII se sometería con facilidad a las decisiones conciliares, pero nadie hubiera esperado tampoco que el débil y anciano Gregorio XII adoptara una posición tan irreductible. En cuanto a su persona, era el anciano más amable y más recto, pero, al propio tiempo, un juguete en manos de voluntades más fuertes que la suya, sobre todo la de los cardenales y parientes que vivían de sus rentas. Ante el concilio de Pisa la situación podía ser calificada de escandalosa, luego mucho más. Hasta entonces los papas rivales estaban separados por la distancia que mediaba entre Roma y Aviñón. Ahora 2 de ellos se combatían en la misma ciudad eterna, de modo que se veía alternativamente a los defensores de un papa expulsar al otro sucesor de San Pedro. Los partidarios de una reforma tajante y decisiva depositaron sus esperanzas en el poder temporal. El rey Segismundo de Hungría, más tarde rey de Bohemia y emperador de Alemania, aprovechó esta situación para atribuirse un papel de típico carácter imperial. Segismundo hizo cuanto pudo para convocar un nuevo concilio. Todo dependía de la actitud de Juan XXIII, sucesor de Alejandro, y aquel Juan XXIII era el prototipo del antipapa indigno, un napolitano cargado de pasiones, más a propósito para ser jefe de bandidos mercenarios que un pontífice. Mucho antes de ser elegido papa había dirigido la política de la curia romana, y solo en medio de tanta corrupción fue posible su elección, conseguida a costa de vasos de vino, apoyándose, cuando lo requirió la necesidad, en la amenaza nada disimulada de sus esbirros. El concilio de Constanza. El antipapa Juan XXIII aceptó la proposición de Segismundo y se determinó la celebración del concilio de Constanza, 1414. A él fueron invitados no solo prelados, sino también príncipes, muchos personajes ilustres y representantes de las universidades. Se trataba de restablecer la unidad de la Iglesia, pero la opinión pública reclamaba además que el trigo fuera separada de la cizaña. Exigía que la Iglesia volviera a su carácter puramente espiritual, tanto en su cabeza como en sus miembros. Un hombre que conocía bien la situación en el seno de la Iglesia, el secretario privado de Benedicto XIII, nos ofrece de todo ello una pintura sorprendente. Admite que se podían encontrar acá o acullá algunas excepciones felices, pero, según sus palabras, apenas el 1 por 1000 de los clérigos cumplía con sus deberes. ¿Podría realizarse al fin la reforma de que la Iglesia estaba tan necesitada? El concilio de Constanza atrajo a muchos participantes. A finales de octubre de 1414, Juan XXIII hizo su entrada solemne en la ciudad. Segismundo y la reina llegaron hacia Navidad, con una brillante escolta en la que figuraban ilustres personalidades. Toda aquella gente venía acompañada por numerosos secretarios y servidores. Acudió también una inmensa multitud, y entre ellas muchos atraídos por el afán de lucro. Ahora bien, si Juan XXIII creyó que dirigiría los debates, quedó pronto decepcionado. Se propuso que los 3 papas, Juan inclusive, fueran depuestos. Cuando además se lo amenazó con castigarle por los pecados de que era acusado, prometió bajo juramento dimitir tan pronto como lo hiciera Benedicto y Gregorio. ¿No había venido a Constanza para restablecer la unidad de la Iglesia? Juan propuso, entre otras cosas, visitar en persona a Benedicto y tener con él conversaciones, pero el concilio prefirió no perderlo de vista, incluso ponerlo bajo custodia. Juan no se dejó sorprender. Disfrazado de palafrenero, escapó apresuradamente de la ciudad. Al día siguiente, Segismundo recibió una carta de Juan. El Papa comunicaba al monarca que había tenido necesidad de cambiar de aires y adquirir libertad de movimientos. Luego envió una serie de propuestas a los soberanos cristianos. Añadía que la promesa de abdicación se la habían arrancado a la fuerza. Por su parte, esperaba que su vida pondría automáticamente fin al concilio. Si no ocurrió así, fue gracias a la rápida intervención de Segismundo, quien consiguió que los congregados declararan que,
Procediendo directamente de Cristo, el concilio tenía derecho a exigir obediencia absoluta de todos, incluso del Papa. En virtud de este derecho, Juan XXIII fue oficialmente destronado, apresado y conducido mano militar entre los miembros del concilio y colocado bajo custodia. Las vicisitudes sufridas le habían quebrantado el ánimo, de modo que aceptó sin protesta las decisiones conciliares. Cuando recobró la libertad, después de 4 años se dirigió a toda prisa a Florencia, donde se hallaba Martín V, el papa designado por el concilio, en lugar de los 3 pretendientes en pugna. Se arrojó a sus pies y le rindió homenaje como único vicario de Cristo. Cuando Martín vio hasta qué punto se humillaba quien en otro tiempo ciñera la tiara pontificia, no pudo contener las lágrimas, como tampoco los asistentes a la conmovedora escena. Al papa depuesto se le conservó su dignidad cardenalicia, si bien no disfrutó mucho de ella, pues murió a los 6 meses. El epílogo del gran cisma. Poco después de la deposición de Juan XXIII se recibió de Gregorio XII, el Papa romano, la gran noticia de que dimitía por propio impulso en bien de la Iglesia. El anciano estaba ya fatigado. También fue reconocido cardenal y murió 2 años después. El cisma tocaba su fin. Si se lograba persuadir a Benedicto XIII de Aviñón de que renunciara a la tiara, el concilio habría cumplido la misión que se propusiera al ser convocado. 3 reyes, 2 arzobispos, cardenales, obispos, abades que seguían fieles a Benedicto le suplicaban disipara el último obstáculo que se oponía aún a la reconciliación general en el seno de la Iglesia, pero el terco anciano se negó siempre. Su imaginación le proporcionaba abundantes pretextos hasta agotar a cuantos intentaban tratar con él, mientras el anciano permanecía inconmovible. Decía que, por su parte, solo conocía un camino para poner fin al cisma, elegirlo a él como único papa legítimo. Al fin decidió refugiarse con sus seguidores en el inexpugnable castillo de Peñíscola, una península rocosa del litoral valenciano, verdadero nido de águilas en aquellos tiempos. Cuando llegaron allí los enviados del concilio les dijo que era un nuevo Noé, que había salvado en su arca todo cuanto quedaba de la iglesia de Dios en aquel nuevo diluvio. Hasta 1417 el concilio mantuvo conversaciones con el pontífice recalcitrante. Fue entonces cuando se decidió a desposeerlo y elegir papa a un cardenal romano, con el nombre de Martín V, como queda indicado, hombre capacitadísimo y muy piadoso. La elección de Martín V ponía punto final a un periodo de discordias y luchas que había durado 40 años. Para satisfacción de la Iglesia, los últimos cardenales rebeldes abandonaron a Benedicto XIII a su suerte. Solo le quedaron algunos partidarios entre sus fieles aragoneses. Hasta su muerte, al que decía hacia 1423, el obstinado aragonés se enfrentó con todo el mundo, firme en la roca de su castillo y de su fe, repitiendo siempre que no podía renunciar a una gracia divina con la que estaba ungido, y que si otros lo habían hecho, no era por humildad, sino por falta de divina asistencia. Desde entonces se dice en castellano que una persona está en sus 13 cuando ningún argumento o presión le hace cambiar de parecer. El concilio contra Hus. Mientras proseguían las conversaciones encaminadas a obtener la abdicación de Benedicto XIII y la elección de Martín V, el concilio de Constanza hubo de ocuparse de otros 2 asuntos importantes, la herejía de Juan Hus y la reforma de la Iglesia. El emperador Segismundo deseaba poner fin a la herejía en Bohemia, su país originario. Hus sentía igual deseo, aunque en otros términos, esperaba con candorosa ingenuidad convencer al concilio de que él no era un hereje, y confiaba en convertir a los príncipes de la Iglesia a sus doctrinas y a las de Wycliffe. Por ello, consintió en comparecer voluntariamente ante el concilio de Constanza, tanto más cuanto que Segismundo le facilitó un salvoconducto para su viaje y estancia en la ciudad. Sus amigos trataron de disuadirlo, aconsejándole que no se fiara demasiado de las promesas del rey, pero Hus consideraba que debía defender sus opiniones ante el concilio. Apenas llegó a Constanza, Juan Hus fue hecho prisionero. Los prelados exigieron del rey esta medida, so pena de disolver el concilio. Achacaban al menos 43 puntos de herejía a Hus. Cuando éste fue conducido ante el colegio cardinalicio, dijo con mansedumbre: «Venerables padres, permitidme que os diga que preferiría morir antes que hacerme culpable de herejía. He venido por mi propio impulso a este concilio, que me demuestren que estoy en un error y me enmendaré». La única respuesta que recibió fue ser arrojado a un calabozo oscuro y angosto, en un monasterio enclavado en un islote del lago de Constanza. Cuando Segismundo lo supo, montó en cólera y amenazó con abandonar el concilio si en el acto no ponían en libertad a Juan Hus. Le respondieron que en tal caso el concilio sería aplazado indefinidamente. Por su parte, Hus comenzó a desesperar de su suerte, más cuando supo que el concilio había condenado la doctrina de Wycliffe.
Más aún, había decidido arrancar de su tumba los despojos mortales del reformador y quemarlos en la plaza pública. El concilio pasó luego a examinar con detalle a los discípulos de Wycliffe. Con amargo humorismo trató Hus el tema. Un papa o un sacerdote que vive en estado de pecado mortal es un auténtico pastor. Citó a Juan 23 y preguntó si era un pastor o un bandido. Al oírle, los cardenales no pudieron evitar una sonrisa, pero no cambiaron un ápice la opinión de que aquel prelado había de ser considerado como verdadero pastor mientras fuese papa. Interrogatorios. La historia de la Iglesia dirigida por Fitch Martin, cuenta una anécdota muy decidora acerca del carácter de Hus y de los métodos circunloquiales que usaron en el concilio para interrogarlo. El maestro franciscano Diego de Moxena, uno de los tipos más singulares que pasaron por el concilio de Constanza, llegó a Constanza muy temprano, tal vez como observador de Fernando de Antequera. Estaba allí el 28 de noviembre de 1414 cuando el hereje Juan Hus fue detenido. Los cardenales se sirvieron de él para arrancar a Hus una confesión de sus errores. Era uno de los primeros teólogos del concilio. Sin embargo, se presentó ante Hus como un perfecto ignorante. Entablando conversación con el hereje bohemio, le dijo: «Reverendo maestro, yo soy un simple idiota, un monje. He oído que se os atribuyen muchos errores y deseo comprobar si es verdad que defendéis las cosas que se os imputan. Por eso he venido aquí ante vos. En primer lugar, se dice que vos sostenéis y afirmás que, después de la consagración, permanece el pan material en el sacramento del altar». Hus le respondió: «No defiendo eso». «¿No defendéis?» «No». Y habiéndole replicado 3 veces así, Juan de Jung, que estaba allí sentado, dijo: «¿Quién eres tú? Si a mí alguien me afirma o negara una cosa tan solo una vez, le creería. Y aquí que te dice 3 veces: no sostengo eso, y le vuelves a preguntar». El fraile dijo: «Egregio caballero, no me culpéis a mí, que soy un fraile simple e idiota, porque pregunto para informarme». Y habiéndole preguntado, entre otras cosas, acerca de la unión hipostática de Cristo, el maestro Hus le dijo a su colega Juan en lengua checa: «Este fraile dice que es un simple idiota, pero no es tan simple, porque pregunta una cuestión altísima». Y volviéndose al monje le dijo: «Fraile, tú dices que eres simple, pero yo creo que eres doble». Fray Diego replicó: «Yo no soy doble». Hus le demostró que era doble, porque con las palabras aparentaba una cosa, con las obras otra. Sin embargo, Hus le expuso su pensamiento acerca de la unión hipostática. Fray Diego le dio las gracias y se fue. Entonces, acercándose los soldados que le custodiaban, le preguntaron: «¿Sabéis quién era ese?». Hus respondió que no. «El maestro es el maestro Diego, considerado como el teólogo más sutil de toda Lombardía». «Si lo hubiera sabido», repuso Hus, «lo hubiera acribillado con la Sagrada Escritura». El concilio condenó 45 frases extractadas de la literatura jusita. Muere el quinto evangelista. Después de largos y numerosos interrogatorios sufridos durante el año 1415, Hus fue condenado a muerte, y según la tradición, el rey se ruborizó al pronunciar la sentencia, pues sintió la mirada del hereje. Cuando vio que su suerte estaba echada, Hus se arrodilló exclamando: «Señor Jesús, perdono a mis enemigos en nombre de tu infinita misericordia. Tú sabes que me han acusado sin razón y han levantado falsos testimonios contra mí. Perdónalos según tu gran bondad». Después de un cautiverio que duraba ya más de 6 meses, interrumpido por agotadores interrogatorios, la salud de Hus estaba quebrantada. La muerte sería para él una liberación. El valor que demostró en la hoguera recuerda los últimos momentos de Sócrates. Sus cenizas fueron dispersadas en el ring. El pueblo entero lloró a su padre espiritual, su quinto evangelista. La condenación de este ardiente patriota se nos antoja como un episodio de la lucha secular entre 2 razas y 2 concepciones políticas opuestas. Aún hoy, Hus es considerado como un adversario del conjunto de la Iglesia, no como un precursor o un reformador. Sin embargo, Hus, fruto de aquella época turbulenta en las vidas y en las conciencias y en la moral de la sociedad cristiana, jamás tuvo intención de trastornar a la Iglesia católica, y desde luego no se consideraba a sí mismo como un hereje. Nunca pudo demostrarse que había predicado doctrinas heterodoxas. En sus más violentos ataques contra el Papa, sacerdotes y monjes, jamás puso en tela de juicio la institución del pontificado. Estaba convencido de que el sucesor de San Pedro detentaba su poder por la gracia de Dios, y de que los sacerdotes, como representantes de Cristo, eran superiores a los laicos. Pero esto no se aplicaba, según él, más que a los fieles servidores de Cristo. Los otros servían al anticristo. Respecto al dogma de la Eucaristía, Hus compartía la fe de la Iglesia. El culto mariano era además uno de los temas centrales de sus predicaciones.